ver ahora la lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a leer en el capítulo 3, los versículos del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes he escrito brevemente, según el cual, al leerlo, podéis entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de su promesa en Cristo Jesús, en Cristo por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y entrada con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Bien, hermanos, llevamos bastantes semanas estudiando la carta a los Efesios. Con la ayuda del Señor, pues nuestra intención es acabarla, ¿no? Aunque tal vez, seguramente sí, pues durante el camino vamos a tomar también, pues, descanso, vamos a hacer altos en el camino, ¿no? Como ya lo hemos hecho. Y bien, pues, después de tanto tiempo, tal vez nos podría, pues, se nos podría olvidar datos que se dieron justo al comenzar, ¿no? Acerca del momento de la carta, etcétera, que siempre se dan al principio para situar, pues, las cartas o los libros de la Biblia que se van a estudiar, ¿no? Entonces Pablo estaba prisionero en Roma. Pablo estaba prisionero en Roma. Es la continuación de cómo acaba el libro de los Hechos. Él llegó allá y estuvo, pues, 2 años preso. Y bien, pues entonces estamos aquí a pocos años antes de su muerte. Y bien, pues nosotros nos podríamos entonces preguntar, ¿no? Que ¿cuántos años podría tener Pablo entonces? ¿Cuántos años podría tener año entonces? Bueno, los comentaristas normalmente, pues, sitúan esta carta a los Efesios en el año 62 después de Cristo. Y bueno, pues acordémonos, Jesús murió en el año 33. Y bien, entonces poco después, en el capítulo 7 de los Hechos, pues entonces aparece un joven llamado Saulo, el cual era un joven, sí, pero era adulto porque tenía responsabilidades políticas. Él era quien estaba llevando a cabo la persecución de los cristianos en Jerusalén, incluso hasta Damasco. Entonces, joven sí, pero pongamos que tuviera como mínimo unos 25 años aproximadamente. Bien, pues desde el 33 hasta el 62, eso da aproximadamente, ¿qué? Da aproximadamente unos 55 años. Unos 55 años, bueno. No es que me quiera comparar con el apóstol después de mí, pero bueno, es también más o menos mi edad, ¿no? Así pues, vemos que Pablo en todo este tiempo había sido, pues, usado por el Señor, sí, pero también él había sido probado, muy probado.
El Señor lo había usado para plantar muchas iglesias en Grecia, por todo el Mediterráneo, pero también él había sido azotado, lapidado, él había pasado también la noche en alta mar como un náufrago, y bien, pues lleno de aflicciones y de fatigas. Y sin embargo, Pablo guardaba la energía. Y lo vemos en este pasaje. Estos versículos que hemos leído es un verdadero torrente de ideas. Cuando digo torrente es que las ideas se le vienen una tras otra y se le sube a la mente, a la boca o a la pluma y realmente se atropellan unas a otras. Y esto se ve claramente en cómo comienza este texto, porque en el versículo 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por todos vosotros, ¿no? Vemos, está presentando por esta causa, y uno diría, bueno, ¿por esta causa qué? Por esta causa, ¿qué es lo que él va a decir? ¿O qué es lo que va a enseñar? ¿O qué es lo que va a pedir? Bueno, pues por esta causa, continúa diciendo, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia, etcétera, etcétera. Ahí no está la continuación del por esta causa. Y continúa hablando, se sigue extendiendo. Y bueno, pues llegamos entonces ya al final, al versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis, ¿no? Que esto también está en la línea de todo lo que se ha visto antes. Bueno, pues entonces leemos en el versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está retomando el por esta causa del versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por todos los gentiles, versículo 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto continuando con lo que habíamos visto al final del capítulo 2, acerca de la unión de los gentiles y los judíos en un solo pueblo, en una sola cuerpo, en una sola iglesia. Entonces, por eso dice que dobla sus rodillas, por esta causa. Entonces, en estos versículos se puede decir que es lo que llaman digresión. Podríamos decir que se iría por las ramas, ¿no? Es que él tenía, pues, en el corazón muchas cosas que decir, ¿no? Era como Eliú, sabemos en el libro de Job, ¿no? Que era como unos odres de un bidón nuevo sin respiradero, ¿no? A punto de reventar. Y estaba entonces con este deseo de compartir lo que dice. En estos versículos entonces, del 1 al 13, ¿qué es lo que él les dice? Pues desde el versículo 2 hasta el versículo 7 está hablando de su mensaje, sobre todo. Desde el versículo 8 hasta el versículo 12, de su propósito. Y del versículo 13 sería su ruego. El mensaje, el propósito y el ruego de Pablo, que él quería comunicar imperiosamente también aquí a los efesios. Entonces comienza hablando en primer lugar de sí mismo y sobre todo de su mensaje. Dice el versículo 2: si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Si en verdad, ¿no? Parecía como si lo estuviera poniendo aquí en duda, ¿no? Pero fijémonos en que está diciendo del versículo 13 que las aflicciones de Pablo son la gloria de ellos. Y bueno, los creyentes de Éfeso lo conocían muy bien a Pablo. Lo vemos en el libro de los Hechos, cómo estuvieron despidiéndose el apóstol Pablo de los ancianos, y bueno, fue una reunión pues también muy emotiva. Ellos conocían perfectamente a Pablo, entonces evidentemente no lo está poniendo aquí en duda. Pablo no era un desconocido para ellos. Él fue el instrumento para fundar la iglesia. Él estuvo durante 2 años en Éfeso, nos dice en Hechos, ¿no? Predicando cada día. Y la palabra de Dios se expandió a toda Asia. Entonces, bueno, aquí es como si Pablo estuviera haciendo podríamos decir, un pequeño
un pequeño uso de la retórica. El sentido de lo que está diciendo es, en realidad, puesto que me conocéis, puesto que vosotros me conocéis a mí, ¿no? Puesto que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros. Bien, pues entonces vemos, está hablando de esa dispensación de la gracia. Esa dispensación de la gracia hemos estado viendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, cómo el Señor lo llamó al ministerio. De eso habla mucho el apóstol Pablo, ¿verdad? En Gálatas, en el capítulo 1, de que fue por la iniciativa de Dios. Y fue pues por la autoridad solamente de Dios que Pablo está predicando y es apóstol. Pablo no recibió el mensaje que él, o el evangelio que él predica, de ningún hombre. Es lo que él está diciendo en Gálatas. No lo recibió de ningún apóstol. Dice que fue por revelación, versículo 3. Por revelación me fue declarado el misterio. Ese misterio, dice en el versículo 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hombres. Ese misterio que había estado oculto pues por mucho tiempo, por generaciones. Es decir, que ese contenido, ese mensaje de la palabra de Dios no era algo a lo cual la gente llegaba por su propia inteligencia, por su propia razón, ¿no? No llegaba por la revelación natural. No es algo que el conocer acerca de Cristo o el conocer acerca de la salvación, uno pues lo puede hacer por lo que llaman la revelación natural o por la luz natural, como se quiera llamar. Es por revelación espiritual especial de parte del Señor. Este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer, versículo 5, ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Vemos apóstoles y profetas que también aparecieron en el capítulo 2. Los apóstoles y profetas, entonces son apóstoles y profetas inspirados. Está hablando de la inspiración de la palabra de Dios, para traer la palabra de Dios, que es el fundamento, por lo tanto, como vimos, de la Iglesia. Y este misterio, pues el misterio es Cristo y juntamente con su Iglesia. Vemos que aquí dice, se le ha dado a conocer este misterio, acaba con 2 puntos, aunque bueno, esto es nuestro, digamos, de la traducción, pero dice que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de su promesa en Cristo por medio del Evangelio. Está la otra carta, que le podemos llamar la carta melliza de Efesios, es la carta de los Colosenses. Es muy parecida en el contenido, por eso pues lo llamamos así. Entonces, allí también se nos habla del misterio. En el capítulo 1, versículo 26, se nos dice el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. Vemos, es muy parecido. A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria a quien anunciamos. Cristo es el misterio, Cristo en vosotros. El misterio es Cristo, pero también juntamente con su cuerpo. Dios ha hecho provisión para salvar a los pecadores, ha enviado a su Hijo unigénito, su único Hijo al mundo. Él siendo Dios se ha hecho hombre, Él siendo justo se ha hecho pecado para salvar a pecadores, para dar el perdón de los pecados. Pero también cuando los pecadores que creen en el Señor Jesucristo son unidos a Cristo por la fe. Son unidos a Cristo por la fe y entonces son unidos en un mismo cuerpo, juntamente con Cristo la cabeza y juntamente con todos aquellos que creen en Cristo y por tanto en el Padre. Bien, pues vemos que entonces es lo que está aquí poniendo de manifiesto, de sobre todo este cuerpo. Está hablando sobre todo de los gentiles, ¿no?
Decía aquí en el versículo 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús. Los gentiles, al creer, han sido añadidos al pueblo, pero han sido añadidos al pueblo de Dios, que era Israel en el Antiguo Testamento, pero han sido añadidos de una manera especial. No han sido añadidos, por así decirlo, haciéndose judíos, es decir, en el sentido de tener que guardar la circuncisión y todos los mandamientos ceremoniales, todos los sacrificios, todas las fiestas, todas las dietas, etcétera, etcétera, lo cual están ya cumplidos y abolidos en Cristo. Son añadidos por la fe en un solo y un nuevo cuerpo, un nuevo pueblo que está formado también por los judíos que no se han endurecido, los judíos que han creído, juntamente con aquellos de los gentiles que han creído. Y ellos, dice en el versículo 6, coherederos, miembros del mismo cuerpo. En realidad, el original, si lo tradujéramos literalmente, sería cocuerpo. Aquí hay las tres palabras están introducidas por el coherederos, cocuerpo, o miembros del mismo cuerpo, y copartícipes. Es decir, juntamente con los demás, juntamente con los judíos que han creído. Ellos exactamente igual. No es segunda categoría, no es, un paréntesis, ¿no? Es el pueblo de Dios, el continuador de las promesas. Y en ellos, pues, está el pacto de la gracia, la promesa del pacto de la gracia. Bien, entonces vemos aquí, Pablo en todo caso le está instando, o diciéndole que les está invitando a que no solamente consideren, pues, el mensaje, sino también al mensajero. O lo podemos decir, al mensajero a través del mensaje. Les está diciendo, versículo 4, según el cual al leerlo podéis entender mi comprensión del misterio de Cristo. Valorar en el sentido, por lo tanto, de tener eso presente, de que está, pues, trayendo la palabra. Y pueden, entonces, también comprender, ¿no? O ver si comprende la palabra de Dios, si está enseñando la palabra de Dios en verdad. Está diciendo, tened eso en cuenta. Vosotros sabéis la dispensación de la gracia de Dios y su poder para conmigo, para que yo os esté predicando. Vosotros sabéis el mensaje que yo os estoy dando. Vosotros sabéis cómo yo comprendo la palabra de Dios, cómo os la he enseñado. Y bien, pues esto es un buen principio para la relación entre los pastores y sus congregaciones. Las congregaciones deben valorarlo en el sentido de que trae la palabra de Dios, en el sentido de que es mensajero de la palabra de Dios. Valorarlo por la palabra de Dios que ha transmitido. Pero no solo eso, no es solamente el mensaje, como decíamos aquí, también es el propósito. Y es de lo que se está centrando. Se puede resumir así los versículos del 8 al 12. Entonces, vamos a verlo, pero antes permitidme un poco explicarlo, esta idea. A ver, Pablo, como ninguno de nosotros, como ningún hombre, es un autómata en la vida. No es que Dios lo llamó y lo envió y es entonces como que le da cuerda y él pues allá que va, ¿no? Y que no para, ¿no? Y no para. Normalmente las personas somos movidos por un propósito, ¿verdad? Un propósito. Si no tenemos un propósito en la vida, hombre, pues es mucho mejor que se tenga un propósito en la vida no tenerlo. No vamos a decir que si no se tiene un propósito en la vida no vale nada. Claro que sí que vale. Si no se tiene un propósito en la vida, bueno, no tienes un propósito, pero tienes sin duda muchos deberes que hacer para con tu familia, para con el prójimo. Ya solamente el cumplirlo. Esos deberes lo tienes que hacer, ¿no? Entonces no es, digamos, una visión existencialista. No, es que la vida no tiene propósito. Claro que tienes propósito. Tienes que coger y tienes que ocuparte de los tuyos. Tienes que hacer lo que tienes que hacer, ¿no?
Bien, pero sí se puede tener un propósito en el corazón en cuanto a lo que uno tiene que hacer en su vida y para servir al Señor también, pues mucho mejor. No necesita que sea un propósito largo. No necesita que uno esté escribiendo un capítulo del Quijote para hacerlo, ¿no? Se puede resumir muy rápidamente, muy bien, en una o dos frases, ¿no? En todo caso, es lo que aquí está haciendo Pablo, está hablando de su propósito y comenzando por una constatación. A mí, el más pequeño de todos los santos. Pablo, entonces, aquí también se acuerda de que antes de ser Pablo era Saulo de Tarso, aquel que había perseguido a la iglesia y que participó también en la muerte de Esteban. Lo que dice aquí en el versículo 8, a mí, el más pequeño de los santos, es también lo que dijo en 1 de Corintios, en capítulo 15, vamos a leer versículos 8 y 9. 1 de Corintios 15, 8 y 9. Y al último de todos, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. En 1 de Timoteo también, en el capítulo 1 y versículo 13. Habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador. Y por eso dice en el versículo 15 que de los pecadores él es el primero de los pecadores. Pablo tenía siempre presente lo que había hecho antes de conocer al Señor. Sin duda, Pablo se había llegado a perdonar a sí mismo, ¿no? Él había dicho, por la gracia de Dios soy lo que soy. Si nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, lo que hemos hecho, tenemos un problema. Tenemos un problema porque Dios sí lo ha hecho. Dios sí que nos ha perdonado. Entonces es algo que no concuerda, que Dios nos haya perdonado y nosotros no lleguemos a perdonarnos a nosotros mismos. Ahora bien, como se suele decir, perdonar no es igual a olvidar. Y Pablo no se acuerda de lo que había hecho y lo que había sido. Y entonces, por eso le hacía a él redoblar las fuerzas para servir al Señor, servir al Señor con todas las fuerzas y aplicarse en el ministerio aún más que los demás. Él que era el más pequeño, pues aún más que los demás. Pues dice, no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo, en 1 Corintios 15. Para volcarse por completo en la nueva vida. Él que está predicando de que todas las cosas viejas pasaron, pues realmente que eso sea verdad en su vida. Y que realmente hayan pasado y que estén realmente puestas a la muerte, la antigua vida. Entonces vemos que a pesar de las dificultades que Pablo tuvo, a pesar de las prisiones, a pesar de las palizas, a pesar de ser apedreado, que incluso lo dejaron, la gente se pensaba que estaba muerto. Entonces, a pesar de todo esto, él sigue adelante porque tiene este propósito. Me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio oculto. Vemos, él tenía ese propósito siempre, aclarar a todos, a chicos, a pequeños y a grandes, ¿no? Cuando Jesús se aparece a Ananías, le dice que llevará la palabra de Dios a los reyes, y efectivamente la estuvo predicando a los reyes. Lo vemos al final del capítulo, capítulo del libro de los Hechos, cuando está a los máximos responsables romanos, también a los reyes de aquella zona, Judea, Samaria, etc. Y bien, en todo caso, fijémonos, ¿no? Aparte de este propósito, ¿cómo se expresa?
porque habla de las inescrutables riquezas de Cristo. Las inescrutables riquezas de Cristo, que él anunciaba. Pablo se maravillaba de Cristo y Pablo se maravillaba de la palabra de Cristo y del mensaje que él anunciaba. No solamente él se deleitaba, vemos que él estaba asombrado. Las inescrutables, eso no se puede llegar a comprender o a expresar del todo debidamente. Y habla también de la multiforme sabiduría de Dios en el versículo 10. La multiforme sabiduría de Dios. La palabra de Dios. Dicho, hermanos, sea de paso y rápidamente, si un pastor no se maravilla de la palabra de Dios que él predica o que él ministra, si él no se maravilla de la palabra de Dios, es la persona más digna de lástima que hay. Más digna de lástima que hay. Que está, pues entonces, predicando semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Entonces, si es lo que da de sí, digamos, sus fuerzas naturales, ¿no? O lo que da de sí, pues el interés que pueda tener en el ministerio como un trabajo como más. Bueno, pues, si no se asombra, si no a veces se conmueve, si no a veces le consume la palabra, si no a veces se queda absorto completamente por la palabra, de las inescrutables riquezas de la palabra, de las inescrutables riquezas del Señor, de Cristo, del Evangelio, si no, pues no es que sea eso muy alarmante. Pero ya digo, de paso y rápidamente. Entonces vemos que también Pablo era consciente que este ministerio suyo, por así decirlo, no acababa aquí. No era solamente lo que él predicaba a las gentes que él estaba predicando ahí, porque leemos el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ya estuvimos considerando esto brevemente, pues la semana pasada por la mañana. En todo caso, podemos decir aquí que lo que él predica, el mensaje, el ministerio suyo, no se acaba aquí. Tiene una proyección más allá. Tiene una trascendencia. Al predicar aquí en la tierra, algo se mueve en el cielo. Es el ejercicio de las llaves, o el ejercicio del poder del reino de Dios. No consiste solamente en palabras, dice Pablo, sino en poder, en la manifestación del poder de Dios. Y tiene una repercusión en el cielo, una cosa que seguramente no lo vemos ahora, no lo vayamos a ver a lo mejor a lo largo de nuestra vida, pero que seguramente lo vamos a conocer cuando estemos en la presencia del Señor. Y él tenía presente todo esto también, Pablo. Y esto también formaba parte de su motivación para seguir predicando a pesar de las dificultades. Y en los versículos 11 y 12, pues está hablando del propósito eterno. Sabía que eso no venía tampoco de él. Eso venía también del propósito de Dios, de su predestinación, ¿verdad? Y concluye diciendo, en quien tenemos, en Cristo Jesús, nuestro Señor, seguridad y entrada con plena confianza en Él. Y lo estuvimos también viendo la semana anterior, todo lo que tenía que ver con la entrada al tabernáculo, hasta el lugar santísimo, que es allí donde nosotros tenemos entrada, una entrada abierta, para por medio de la fe, tenemos acceso con confianza a su gracia, en la cual estamos firmes, nos dice Pablo en Romanos 5. Entonces ahora, hermanos, en tercer lugar, y ya para concluir, vemos el ruego de Pablo. Mensaje, propósito y ruego, por lo cual pido, versículo 13, no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Como hemos dicho en el versículo 20, en el capítulo 20 de Hechos, Pablo está hablando a los ancianos de Éfeso en la playa, se está despidiendo de ellos, les está encomendando pues que
que ellos sirvan al Señor y que ellos estén también guardando la iglesia, etcétera, etcétera. Y les dijo que ya no verían más su rostro. Ya era la última vez, no sabía cuándo iba a morir, pero sabía que el Señor se lo había declarado que no los vería a ellos más. Entonces ellos se echaron a su cuello y lloraron porque no lo verían más. Ellos amaban de veras a Pablo. Sabía que iba a ser preso, porque también Pablo lo estaba diciendo, ¿no? Estaban inquietos, estaban con miedo, habían visto también, seguro se habían enterado, que había sido preso, había pasado ese accidentado viaje hasta Roma, habían pasado esos meses, esos años allá preso. Y bien, dice, vosotros no desmayéis por estas aflicciones. No os preocupéis por esto, ¿no? No os preocupéis por mí. Pablo les está hablando como un padre, dice, no, esto no es nada. Estas aflicciones que veis, que sabéis, conocéis, no son nada. Si son algo, dice, son vuestra gloria. Son vuestra gloria. A ver, hermanos, hay muchas aflicciones en nuestra vida. Y de mucho tipo. Hay aflicciones, por ejemplo, que nos vienen por nuestros propios pecados, ¿no? Y esas aflicciones nos vienen para llevarnos al arrepentimiento. Pero hay también aflicciones que nos puedan venir por nuestra falta, ¿no? Lo que dice la Biblia, el hierro involuntario, que no estaba en nuestro corazón ahí en el pecado, pero podríamos decir una falta de sabiduría, ¿no? Pero vemos, de esas aflicciones nosotros podemos sacar lecciones, podemos aprender. Y es positivo. Hay aflicciones que nos vienen sin que veamos por qué. Una prueba, ¿no? Job. Y entonces estas aflicciones es para ejercitarnos en la fe y en la paciencia. Pero después hay otras aflicciones que son por Cristo y por su iglesia. Por su Cristo y por la iglesia juntamente, ¿verdad? Porque Cristo no está sin su iglesia. Y esto, vemos, es un título de honra y un título de honor para los creyentes, para la iglesia. Dice, mira, Pablo, él está sufriendo de esta manera por traer el Evangelio, por el Evangelio que nos ha traído a nosotros. Y de esa manera se enorgullecen de Pablo. Y se enorgullecen de haberlo tenido a él como ministro. Pero también es un motivo de orgullo sano para Pablo. En Colosenses dice que de esa manera yo cumplo en mi cuerpo las aflicciones que faltan a Cristo, ¿no? Para decirlo más concretamente, capítulo 1, versículo 24, me gozo en lo que padezco por vosotros. Vemos, no solamente que se glorían los efesios y los colosenses, también él, Pablo, ¿por qué? Porque cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo, su cuerpo, que es la iglesia. Y esa es la gloria y ese es un gozo que no se le puede quitar ni a unos ni a otros, tampoco a Pablo. Una honra de la que se gloriará siempre. Le pueden quitar todo. Le pueden quitar hasta la vida. Pero esta gloria y este gozo nunca. Amén. El Señor bendiga su santa palabra.